Amados hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Para mí es un gozo y un privilegio estar en este día, el día del Señor, para gozarnos y alabar su santo nombre. Como decía el rey David en el Salmo 92, bueno es alabar a Jehová y cantar salmos a su nombre, y anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad cada noche. Tenemos tantas cosas, hermanos, por qué agradecer al Señor. Y este es un nuevo día donde hemos visto su mano poderosa en medio de nosotros y de sus familias. Le damos la bienvenida a todos aquellos que se están conectando en esta mañana. Que sea el Señor hablándoles por medio de su palabra. El Señor quiere traerles un mensaje en esta mañana a sus corazones. Sean receptivos ante el Señor. Vamos a adorar al Señor con unas alabanzas. Vamos a adorar al Señor con las alabanzas que lleguen hasta el trono de su gracia. Te damos gracias, Padre, en esta mañana. Te exaltamos, oh Señor, porque tú has sido bueno, mi Dios. Gracias, Señor, porque tu gracia y misericordia no se ha cortado con nuestras vidas, Señor. Yo te presento, mi Dios, a cada uno de los hermanos que en esta mañana se están conectando a esta transmisión, Señor. Que sea tu Espíritu, mi Dios de los cielos, hablándole a sus vidas. Que sea tu Espíritu ministrando sus corazones, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra. Bienvenido seas a este lugar, Señor. Te adoramos y te bendecimos, oh Padre Celestial. Te adoramos, Jesús. Te adoramos. Abba, Padre. Papito mío, te adoro. Y al mirar tu santidad, y somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria, cámbianos, Señor. Ven y llena, ven y llena esa casa con tu gloria. Ven y llena esa casa con tu gloria. La gloria postrera, la gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Al mirar tu majestad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria, cámbianos, Señor. Ven y llena esa casa con tu gloria. Ahí dile en tu hogar. Ven y llena esa casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena mi casa, y esa casa con tu gloria. Ven y llena esa casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor. Gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús.
Ven y llena esa casa con tu presencia. Oh, amado mío. Ven y llena nuestras casas de tu presencia. Oh, y Rababale. Llénanos de tu gloria, Señor. Llénanos de tu presencia. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Me humillo, me postro ante ti, como un vil necesitado. De tu misericordia soy, Señor. Me humillo, me postro ante ti, como un vil necesitado. De tu misericordia soy, Señor. Una vez más me humillo, me postro ante ti, como un vil necesitado. De tu misericordia soy, su gran amor, su gran amor se me mostró cuando Jesús fue a la cruz. Dije, fluyó el gran perdón. Hoy a mi vida no es igual. Puedes levantar tus manos y decirle, su gran amor se me mostró cuando Jesús fue a la cruz. Dije, fluyó el gran perdón. Hoy a mi vida no es igual. Me humilló, me postro ríndete ante el Señor, como un vil necesitado. Él te está escuchando de tu misericordia. Él te escucha. Me humillo ante ti, Señor. Me humillo, me postro ante ti, como un vil necesitado. De tu misericordia soy, Señor. Su gran amor se me mostró, sí, Señor, cuando Jesús fue a la cruz. Dije, él fluyó el gran perdón. Hoy a mi vida no es igual. Sí, Señor, nuestra vida no es igual. Desde que tú viniste a nuestra vida hoy tiene la luz que nos alumbra, que es Jesucristo. Gracias, Señor, por el sacrificio en la cruz. Te adoramos, te bendecimos, Rey, Rey de reyes, Señor, aleluya. Rey de gloria. Digno de alabanza eres tú, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Bendito seas, Dios, que estás en la gloria, Señor. Te damos gracias, Padre, por la vida, por la salud, el privilegio, mi Dios, que nos das de poder disfrutar de tu presencia, de estar, mi Dios, en medio, mi Dios de los cielos, de tu presencia en esta mañana, oh Señor. Te damos gracias, Padre, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor.
Gracias, Padre, por la disposición de mis hermanos que están conectándose en estos momentos para estar escuchando tu palabra, mi Dios. Yo te pido, Señor, te ruego que seas preparando el corazón de cada uno de mis hermanos para que sean receptivos a tu palabra, Señor. Y no solo receptivos, Señor, sino que lo pongan por obra, mi Dios. Porque eso es lo que tú deseas de nosotros, mi Dios. Que pongamos por obra tu palabra, Señor. Gracias te damos, mi Dios, por esta gran oportunidad, Señor. Toma el control de mi vida. Que tu Espíritu Santo, mi Dios, sea hablando a cada corazón en esta mañana, Señor. Te damos gracias, Padre. La honra y la gloria es tuya, Señor. Bienvenido seas a este lugar, mi Dios. Amén. Gloria sea al Señor, hermanos. Bendito sea el Señor. Bienvenido sea, hermano, en esta mañana, el día del Señor, para aprender más de su palabra. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo del 34 al 35. En esta mañana, hermanos, vamos a meditar en uno de los grandes mandamientos que el Señor nos dejó. Si gustan, me acompañan al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo del 34 al 35. Dice su palabra: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor, hermanos, es la prueba definitiva de que somos discípulos del Señor. El mundo sabrá que usted es discípulo de Dios no por lo que predica, sino por lo que vive. Pues si el mundo ve en usted reflejar el amor de Dios, sabrá que usted es discípulo de Él. Hay muchas definiciones de amor en la palabra, en el diccionario, pero yo he elegido una que se adapta verdaderamente a lo que el Señor nos demostró cuando murió en la cruz del Calvario. Para mí el amor, hermanos, en una oración, si quisiéramos definirlo, el amor es dar y al mismo tiempo es negarse a uno mismo. Eso es el verdadero amor. Cuando Dios mandó a su Hijo, en Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio, ahí va a ver en su palabra, que el Señor nuestro Dios se despojó, dio a su Hijo amado, Cristo. Y Jesucristo, hermanos, por tener el atributo del amor, también Él quiso ir a la cruz por amor a nosotros. Cristo se hizo pobre para hacernos rico a nosotros. Él se despojó a sí mismo, dejó todos los privilegios que tenía por sacrificarse por su pueblo, por amor a nosotros. Entonces vemos que el amor, hermanos, es la naturaleza misma de Dios. Dios es amor. Si hablamos del amor, solo podemos ver que el amor viene de Dios. El amor, Dios es el origen del amor, es la fuente del amor. Él es la esencia misma del amor. Nuestro amor que nosotros vamos a tener hacia los demás proviene de Él. Ese amor que Dios nos depositó en nuestros corazones viene por haberle permitido a Él que ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros lo hayamos aceptado con amor. El amor de Dios se manifestó desde el momento en que envió a su Hijo a morir por nosotros. Eso, hermanos, podríamos decir que es la batalla más grande que cualquier padre puede hacer: abandonar a su hijo para que sufra. Yo que soy madre, y muchos de los que me escuchan en esta mañana son padres, entienden lo que es el amor de Dios, porque se dan cuenta que si un hijo está sufriendo, a uno le duele.
Imagínense cuánto Dios nos amó de tal manera que permitió que su Hijo sufriera por personas que muchas veces no lo agradecemos. Muchas veces personas que no se lo merecen, pero Dios no lo pensó de esa manera. Dios dio a su Hijo, a Cristo, por amor a nosotros. Y entonces, si vemos que esta gran demostración de amor que Dios hizo para nosotros, ¿cuánto más, hermanos, quiere el Señor demostrarnos como ejemplo que debemos de ser nosotros con las personas que nos rodean, con nuestro prójimo? El más grande mandamiento en la Biblia es ese: amar a Dios con todas nuestras fuerzas y amar a nuestro prójimo como nosotros nos amamos a nosotros mismos. En la Biblia encontramos una historia en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo del 28 al 34, que dice que se le acercó un escriba a Jesús porque lo había oído hablar a Jesús y a predicar, y él, asediándolo, le dijo a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Estamos hablando, hermanos, que fue un escriba, una persona que sabía la palabra de Dios. Él conocía cuál era ese gran mandamiento, pero tratando de hacer caer a Jesús, le pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: Maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Escuchen, hermanos, el escriba dice claramente no estaba en el reino de Dios todavía, porque el Señor Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que estaba cerca, pero no estaba en el reino. Un hombre que tenía el conocimiento intelectual del mandamiento que el Señor había dejado en su palabra, pero no lo había llevado a la práctica. ¿Cuántos hermanos estamos en las iglesias que intelectualmente conocemos que ese es el mandamiento, pero no lo practicamos, no lo vivimos? Y verdaderamente, hermanos, el Señor en esta mañana quiere que reflexionemos y que pongamos a analizar, y que nuestros corazones sea el Señor hablando y sea dándonos el mensaje que necesitamos para nuestros corazones. El amor que el Señor quiere que nosotros le demos a nuestro prójimo y a nuestras familias, a la iglesia, ese amor que menciona su palabra, ese amor entre hermanos, es el amor fraternal. En Romanos capítulo 12, versículo del 9 al 10 nos habla de ese amor que quiere el Señor que usted refleje en su vida, ese amor práctico, no solo de conocerlo, sino de vivirlo. Dice en Romanos 12 que el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y vuelve a decir, hermanos, en el versículo 10, amaos los unos a los otros con ese amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Este amor, hermanos, que habla la palabra, debe ser un amor sincero, un amor sin hipocresía. Y ahí la palabra de Dios dice: aborreced. ¿Qué debemos de aborrecer, hermano? ¿Qué debemos de alejar de nuestra vida? Dice la palabra: lo malo. Y todavía nos dice: seguid lo bueno. Entonces, cuando habla de la palabra en el original, transmite la idea de
de pegarse como una cinta adhesiva a las cosas buenas. Eso es lo que trata de decir la palabra de Dios. Nosotros como creyentes debemos alejarnos, hermano, alejarnos de las actitudes o aquellas prácticas dudosas que nos alejan del amor fraternal, del amor entre hermanos, del amor a Dios. Para eso se necesita personas valientes, personas con personalidad, personas que no se dejan influenciar por lo malo, personas que quieren demostrar verdaderamente que aman al Señor. Porque el Señor en su palabra dice que si me amas, también tienes que amar a tu prójimo. No solamente, hermanos, el Señor en su palabra nos pide amarlo a Él, sino también tenemos que amar a nuestros semejantes. ¿Es fácil? No es fácil. Hay muchas personas que no merecieran a veces que los amemos. Pero ¿quién dijo que el cristianismo era fácil? ¿Quién dijo que decir ser cristiano era fácil? El cristianismo no es para cobardes, es para valientes. Y es por eso, hermanos, que el Señor pide, podría decirse que es algo alto. Lo que nos pide es algo sacrificado, como Él mismo se sacrificó por nosotros. Fraternal viene de un vocablo, hermanos, que llama Filadelfia. Es una palabra que denota sentimiento de afecto y confianza que es propio entre hermanos de sangre. Pero el Señor, el amor que tenemos entre hermanos, quiere que también lo tengamos con nuestros semejantes. El amor fraternal, el amor entre familias, el amor entre esposos, entre familias, en la iglesia con los hermanos, el amor entre hijos, entre esposos, ese amor fraternal que el Señor quiere que tengamos en nuestros corazones, lo que hace es evita dañar la armonía en un hogar y la paz entre los demás. Si no hay ese amor, hermanos, en su hogar o dentro de la iglesia, no hay paz. El amor fraternal podríamos decir que tiene sentimientos como el cariño, respeto, estima, compasión, lealtad. Cuando hablamos de amor fraternal, son todos esos sinónimos a respeto, confianza, unidad. Este amor, hermanos, permite que los creyentes crezcamos en madurez, que desarrollemos una fe firme, gozosa. Pero este amor fraternal no se muestra simplemente con desearlo, se muestra con las acciones prácticas, como corresponde a un cristiano. Ninguno en la Biblia menciona más acerca del amor de Dios y el amor entre los creyentes, como el apóstol Juan, que el apóstol Juan es conocido como el apóstol del amor. En primera de Juan, capítulo 3, versículo del 10, vemos cómo debemos caracterizarnos como cristianos para poder decir que practicamos ese amor fraternal. La palabra de Dios dice en primera de Juan 3, versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no, miren que esta palabra es bien fuerte, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Este es un mandamiento, hermano. No es algo que podamos elegir si queremos, si lo deseamos. No, el Señor nos manda que si queremos ser hijos de Dios, tenemos que amar a nuestro hermano. Nuestro hermano, llámese cónyuge, llámese hermano de la iglesia, llámese compañero de trabajo, llámese un amigo, su prójimo que está contigo a usted. Ese prójimo es el que el Señor, nuestro Dios, en su palabra dice que tiene que amar. Y mire lo que dice todavía en el versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Desde el inicio, hermano, este no es un nuevo mandamiento. Desde el inicio el Señor, cuando dio los mandamientos a Moisés, habló acerca del amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. En el versículo 14, en el mismo primera de Juan, nos dice:
nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Esto tiene que ver con el nuevo nacimiento. ¿Cómo saber si usted nació de nuevo? Tú tienes que amar a su hermano. En el versículo 15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Mire qué duro es esto. Es decir, si usted no ama al prójimo, a su hermano, lo está comparando con un asesino, hermanos. Y la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que no entrará al reino de los cielos ningún homicida. Es decir, si usted en su corazón tiene odio, resentimiento hacia cualquier prójimo, tiene usted que hacerse un estudio en su corazón, reflexionar y pedirle a Dios que trate con su corazón. Y dice el 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él, nuestro Dios, Jesucristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Entienden eso, hermanos? Aquí Juan nos está diciendo que amar a nuestros hermanos tiene que ser un sacrificio personal de nosotros, porque dice que en eso conocemos que el Señor Jesucristo murió, se sacrificó por nosotros, y si Él se entregó por nosotros, al igual nosotros tenemos que entregarnos por nuestro hermano. Y dice el versículo 18, para adelantar, dice, hijitos míos, no amemos ni de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Cuando habla, hermanos, que no es de lengua, sino es de hecho, eso nos habla de acción. Nos habla de que nosotros tenemos que hacer algo. No es de la noche a la mañana que podemos amar a alguien. Y peor si esa persona nos causó un daño. O muchas veces nosotros causamos un daño a esa persona. El Señor, ese es su mandato, y no solamente nos los manda, nos lo ordena, sino nos dice que tenemos que asegurar que debemos de dar nuestra vida por los hermanos. El cristianismo no es del diente al labio, por eso la palabra de Dios dice, de lengua. Nuestro cristianismo debe ser práctico. Si usted se llama hija de Dios, hijo de Dios, sépalo que tiene que demostrarlo por medio de hechos. Y esos hechos son los que hablan que usted es una hija de Dios. Si no, no lo es, hermano. Tristemente eso dice su palabra. No es triste, sino que la palabra de Dios es fuerte, es dura. Pero ¿a quién iremos, hermanos? Si solamente Dios, la palabra de Dios tiene vida eterna. ¿Cómo podemos practicar como cristianos? ¿Qué nos manda la palabra? Cultivar el amor fraternal. ¿Cómo, hermanos? Sí. Si usted me pregunta, entonces, ¿cómo puedo hacer que ese amor crezca en mí? Lo vemos en la palabra de Dios, encontramos varias características que debemos de tener, varias acciones que debemos de realizar para poder practicar ese amor. Y el primero es la hospitalidad, ser hospitalarios con nuestros hermanos. En la misma palabra de Dios dice en Hebreos 13:2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. A un hermano, a un amigo, a un compañero, va a ser recompensado. En tercera de Juan nos habla de Gayo, uno de los apóstoles, uno de los siervos de Juan. Era un siervo muy amado por Juan. Gayo se caracterizaba por ser hospitalario. Y escuchen bien, hermanos, no solo era hospitalario con los hermanos de la iglesia, sino con los desconocidos. Y mire cómo se ve, cómo la característica de Gayo de ser hospitalario lo hizo ganarse muchas almas para el Señor.
en el versículo 5 de Tercera de Juan, vemos cómo el apóstol Juan le dice a Gayo: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, le dice, y especialmente a los desconocidos, los cuales han dado testimonio ante la iglesia de tu amor. Entonces, ¿cómo quiere la gente que demos testimonio de nuestro amor hacia los demás? Por medio de nuestras obras. Y esas obras solamente las podemos hacer y que las podemos realizar y que las personas lo puedan observar por medio de nuestras acciones prácticas. Otra de las formas de cultivar el amor fraternal es compadecerse y auxiliar a los que están sufriendo. Más en este momento, hermanos, que estamos atravesando, ¿verdad? Es donde la misericordia y la compasión debe ser parte de nuestra vida. Nosotros conocemos sin número de personas que han estado pasando necesidades. Si sabemos y conocemos que algún familiar, que algún amigo está pasando necesidad, lo que tenemos que hacer es buscar cómo ayudarlo. El Señor siempre bendice, hermano, cuando nosotros no solo pensamos en nosotros mismos, sino pensamos en los demás. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la compasión? La parábola del buen samaritano. Lo interesante de esto, hermanos, que en esa parábola, no la vamos a leer, se menciona a 3 personajes: el sacerdote, el levita y el samaritano. Si hablamos del sacerdote y el levita, podemos decir que ellos son los que tenían mayor conocimiento de la palabra. Son los que tenían tanto conocimiento, como hablamos al inicio del escriba, que eran los que debían de tener misericordia del hombre que fue el ladrón, del hombre que fue golpeado. Pero no, más bien fue el samaritano el que tuvo compasión al verlo que estaba golpeado, Entonces aquí podemos ver, hermanos, que no es lo que conocemos de la palabra, sino en los hechos que nos llevan a cumplir esa palabra. Y vemos cómo el buen samaritano, a quien los judíos lo consideraban marginado, lo consideraban un extranjero en la casa del Señor, él fue el que cumplió la ley a cabalidad. ¿De qué forma? Ayudando a su prójimo, que en esos momentos tenía necesidad. Hermanos, tenemos que ser compasivos. Tenemos que pedirle al Señor que haga de este corazoncito duro un corazón de carne. Porque muchas veces, hermanos, creemos que nosotros no vamos a pasar necesidad. Y sinceramente, hermanos, el Señor siempre permite que cada uno de nosotros pasemos por necesidad para que podamos entender cuando llegamos a ser bendecidos, cómo volver nuevamente a bendecir a otros. Otra de las acciones que el Señor quiere que practiquemos es compartiendo nuestras posesiones. Lo que tengamos, hermanos, que podamos ayudar a nuestros hermanos, el Señor quiere que lo demos, porque Él bendice. Y por último, la regla de oro que Jesús nos dejó en Mateo 7:12, que dice: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Por esto es la ley y los profetas. Cuando nuestra vida, hermanos, cuando nuestra conducta se rija bajo esta regla, qué fácil se tornaría la vida en el hogar, qué fácil se tornaría con nuestros esposos, con nuestros familiares, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, si nosotros sentimos, si a mí me gustaría ser tratado de esta manera, si analizáramos cada acción que realizamos contra nuestro prójimo y ocupamos esta regla y nos analizamos y decimos, así me gustaría que a mí me trataran, la pensáramos mejor para ofender, hermanos. Pensáramos mejor cuando tratamos de hacer sentir mal a la otra persona. Es fácil decir que amamos a Dios. Eso es lo más sencillo. Pero cuando nos cuesta, la verdadera prueba
de nuestro amor a Dios consiste en cómo tratamos a los demás, a los que están delante de nosotros. Esa es la verdadera manera, esa es la verdadera forma en que demostramos que amamos a Dios, a nuestras familias, nuestros amigos, a los creyentes de la iglesia. No podemos decir que amamos a Dios si somos negligentes al amar a nuestros semejantes. Por eso, hermanos, en esta mañana el Señor quiere que su iglesia, Dios quiere bendecir tu hogar, Dios quiere bendecir la iglesia, pero antes de bendecir tiene que existir ese amor, tiene que existir ese amor entre los hermanos. Y en Primera de Pedro 1:22, para concluir, dice: ¿cómo podemos purificar todo sentimiento de rencor, resentimiento que tengamos contra una persona? Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amados hermanos, debemos purificar nuestras vidas de toda hipocresía, de todo odio, de todo resentimiento que tengamos arraigados contra nuestro prójimo, contra cualquiera, llámese familia, llámese algún familiar. Hermanos, tristemente yo conozco de personas que odian a sus propios hermanos, de su propia sangre. Una persona no se puede llamar cristiana si tiene odio y rencor. Tiene que sanar su corazón. ¿Y cómo es la forma de sanarlo? Dejándose purificar por esta palabra, por la palabra de la verdad, siendo obediente a lo que la palabra de Dios nos manda. Si queremos ser obedientes, cumplamos los mandamientos del Señor. ¿Y cuál es su mandamiento? Amarlo a nuestro Dios y amar a nuestro semejante. Porque el amor, hermanos, es el vínculo perfecto. El amor, sin amor nada podemos hacer. El amor genuino hacia los hermanos equivale a unidad cuando obedecemos la verdad, la palabra del Señor. Si permitimos que Dios obre en nuestras vidas y le damos el lugar al Espíritu Santo, Él quiere hacerlo. Él quiere limpiar y purificar nuestros corazones de cualquier resentimiento o rencor que estemos albergando en nuestras vidas. Para concluir, hay una alabanza que ha ministrado mucho mi vida. Es acerca de la iglesia. Como iglesia debemos de retomar nuevamente el amor, hermanos. Ese amor hacia nuestros semejantes, porque eso es el deseo de nuestro Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, Padre. Gracias, Señor, porque tú quieres enseñar a tu iglesia, mi Dios, a amarse, Señor. Padre, en esta mañana yo te presento a cada uno de los que están escuchando, mi Dios, esta transmisión. Tú conoces, mi Dios, lo más profundo del corazón de cada uno, Señor. Tú conoces cuánto rencor o odio hay en cada corazón, Señor. Yo te he pedido en esta mañana, Padre, que seas tú trayendo, mi Dios, alivio a ese corazón. Que seas tú purificando, mi Dios de los cielos, de todo sentimiento que a ti no te agrada, Señor. Porque tú eres un Dios de paz. Porque tú eres un Dios que ha venido, Señor, a darnos libertad. Y Satanás es el padre de la mentira. Satanás es el que se encarga de hacernos sentir heridos, mi Dios. Ven, Señor, en esta mañana a sanar los corazones de tu iglesia, Señor. Ven, mi Dios, esta mañana, Padre, a liberar, mi Dios, aquellas vidas que están atadas por tanto odio, Señor, por tanta envidia, por tanto resentimiento. Ven, Señor Jesús, libéranos, mi Dios, te necesitamos, Padre. Purifica nuestras vidas, Señor. Purifícanos, mi Dios amado, porque sabemos, Señor, que no podremos entrar al reino de los cielos si albergamos resentimiento contra nuestro hermano, mi Dios.
Padre, en esta mañana, Señor, yo te vengo poniendo, mi Dios, a tu iglesia, Señor. Padre, toma tú el control, mi Dios de los cielos, de cada uno de ellos, Padre. Bendícelo, Señor. También, Señor, en esta mañana yo te presento, mi Dios de los cielos, a Jackie, Señor, a hermana Nila, Padre, a Marvin, Señor. Ellos están atravesando enfermedades, Señor amado. Tú eres, mi Dios, el Dios de la sanidad, Señor. En ti hemos creído, mi Dios. Sé tú, mi Dios de los cielos, sanándolos, Padre. Pon tu mano de sanidad sobre sus vidas, Señor. Te lo pedimos, Padre, donde ellos se encuentren en este momento. Sé tú, mi Dios de los cielos, dando ese refrigerio a sus vidas, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Gracias, mi Dios, porque hemos creído, Padre, que tú tienes, mi Dios, total control de sus vidas, Señor. Te alabamos y te glorificamos en esta mañana, Señor. Gracias, Padre. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Espero que sea el Señor haya hablado a cada corazón y Dios me les bendiga.